Estoy siendo una mala persona por pedirle a mi esposo algo tan descabellado como pasar una última noche con mi ex antes de morir. Sí, lo sé, suena terrible. Pero eso fue lo que le dije. Que quería acostarme con mi ex una vez más antes de que todo terminara. Y lo dije mientras aún sostenía su mano. Él no gritó, no discutió, ni siquiera se apartó. Solo me miró con una tristeza tan profunda que me hizo sentir como si, en cierto modo, ya me hubiera ido. Antes de que pienses lo peor, no soy una traidora, ni una adicta al drama buscando emociones fuertes. No es un capricho de último momento ni un antojo prohibido. Lo que pedí no tiene que ver con deseo físico o con amor. Fue algo más crudo, más difícil de explicar sin sonar como una completa egoísta. Pero si quieres entender por qué me atreví a decirlo, primero tienes que saber cómo empezó esta historia. Me enamoré de mi esposo mucho antes de entender qué significaba realmente amar a alguien. Lo nuestro no fue de esos romances explosivos que te dejan sin aliento. Fue algo tranquilo, casi sin darnos cuenta. Cada mañana él llegaba a la oficina con un café en la mano y esa sonrisa torcida que parecía burlarse del mundo. Se sentaba frente a mí, se reía de mis quejas matutinas, y yo me quejaba de los correos interminables. Me dejaba pequeñas notas tontas en el teclado solo para hacerme sonreír. Éramos dos personas agotadas, compartiendo rutina. Empezamos almorzando juntos. Luego vinieron las caminatas al salir del trabajo. Una noche compartimos un taxi y eventualmente una cama. Sin hablar demasiado de lo que sentíamos, fuimos construyendo algo real, algo que se sentía estable y profundo. Nos casamos en un otoño sin pretensiones. Nada extravagante, solo un grupo de amigos, vino barato, y una lista de canciones armada a las apuradas. Pero éramos felices. Dios, cuánto reíamos. Decidimos no tener hijos. No porque no nos amáramos, sino porque sentíamos que con nosotros era suficiente. Nos entreteníamos inventando recetas, haciendo rompecabezas, sobreviviendo como podíamos a la adultez. No teníamos lujos, pero nuestra casa siempre estuvo llena de cariño. Todo parecía en orden, hasta que me desmayé. Pensé que era estrés, o que no había comido bien. Pero resultó ser mucho más serio. Fue el inicio de lo que sería mi despedida. Vinieron los estudios, los diagnósticos que suenan como castigos, resonancias, análisis, biopsias. Un día me sentaron en una sala blanca y uno de los médicos dijo con una calma dolorosa, te quedan entre 6 y 12 meses. ¿Sabes qué hice? Me reí. Sí, como una tonta. No porque fuera valiente, sino porque el llanto me iba a romper por dentro. En cambio, él sí se rompió. Se puso a llorar ahí mismo, sin poder esconderlo. Esa noche dormimos tan abrazados que parecía que intentábamos protegernos del mundo con solo nuestros cuerpos. Después de eso, todo fue una montaña rusa entre momentos hermosos y otros devastadores. Él me cargaba cuando ya no podía dar un paso. Me acariciaba la cabeza cuando empecé a perder el pelo. Intentaba hacerme reír cuando las náuseas no me dejaban respirar. Y una noche, mientras me arropaba como hacía siempre, me miró y preguntó: ¿hay algo que te gustaría hacer antes de...? No terminó la frase. No hacía falta. Yo lo miré, con el corazón hecho trizas, sabiendo que no podía seguir callándome eso que llevaba años enterrado. Y lo solté, sin adornos, como si al decirlo rápido doliera menos. Quiero tener una última noche con mi ex. El silencio que siguió fue brutal. Me dolía el cuerpo, el alma, pero aún no entendía que eso apenas era el comienzo del verdadero dolor. No sé qué reacción esperaba. Que me abrazara. Que dijera, está bien, entiendo, ve y hazlo. Tal vez esperaba que me odiara por un rato y luego me perdonara. Pero no. Lo que obtuve fue peor, nada. Un silencio seco, inmenso, de esos que no dicen nada, pero te destruyen igual. Perdón, susurró finalmente, con una voz tan hueca que apenas sonó humana. No es lo que piensas, le dije rápido, levantando las manos como si eso pudiera detener la caída.
No se trata de cama ni de amor. Es algo interno, algo que necesito cerrar. Hay una parte de mí que quedó atrapada en esa historia, antes de ti. Se rió. Una risa dura, sin alma, sin fe. Te estás muriendo y lo único que se te ocurre es acostarte con otro tipo. No es eso. Le grité, desesperada. No es él. Es sobre mí. Es decirle adiós a quien yo era entonces. Necesito entender por qué me rompí, porque nunca pude sanar esa parte. ¿Y yo qué soy en todo esto? Solo el esposo que te cuida hasta que se acabe el tiempo. Quise acercarme, tocarlo, explicarle mejor. Pero se apartó, como si estuviera frente a una extraña. Pasaron días así. Sin hablarnos. Compartiendo la misma cama como dos desconocidos. Él seguía sirviendo el café, pero ya no me lo llevaba. Yo cocinaba sin ganas, sin sal. Él no decía nada. Fingíamos normalidad, pero ya no había nada que sostuviera eso. Lo oía llorar en la ducha. Lo veía tirado mirando al techo, sin moverse. Y yo tampoco decía nada. Porque ya no sabía si quedaba algo de mí en esta casa. Una semana después, lo intenté de nuevo. Hice su postre favorito, el que solo preparaba en fechas especiales. Me senté a su lado, tomé su mano, la que ya no me buscaba. Si de verdad me amas, le dije bajito, entenderías que no estoy tratando de reemplazarte. Lo nuestro es real. Siempre lo fue. Pero esto es mío. Es algo que necesito enfrentar. Por fin me miró. Pero lo que vi fue un abismo. No me pidas que acepte que te acuestes con otro, dijo, con la voz rota. Ni siquiera si te estás muriendo. ¿Qué importa ya? Ya lloré todo. Ya no tengo tiempo. Solo te estoy pidiendo una noche. Un cierre. ¿Qué me cuesta? Repitió con una mueca vacía. Me cuesta todo. Me cuesta saber que, incluso con la muerte en la puerta, pensaste en el primero. Me cuesta mirar tu cara y sentir que no fui suficiente. Cerró los ojos y murmuró algo que me rompió por completo. Lo peor de todo es que ni siquiera entiendes lo que estás pidiendo. Esa noche ya no volvió a casa. La gente dice que al enfrentar la muerte, todo se vuelve claro. No es cierto. A veces todo se enreda aún más. La idea de ver a mi ex, una última vez, llevaba años persiguiéndome. No era por amor. Ni por deseo. Era por esa herida abierta que nunca cerramos. Lo nuestro terminó mal, con gritos, portazos, rabia. Yo lo amaba y él me dejó hecha pedazos. Me abandonó por otra. Y nunca tuve la oportunidad de mirarlo a los ojos y preguntarle, ¿por qué? Cuando supe que me estaba muriendo, mi mente no fue a mi esposo, ni a mi familia, ni siquiera al miedo. Fue directo a esa herida vieja que nunca se cerró. Me pregunté, ¿de verdad voy a irme sin entender qué pasó ahí, en ese rincón de mí que todavía sangra? Tal vez no era él lo que quería ver, sino a mí misma. Saber si había cambiado o si seguía siendo esa mujer partida que él dejó atrás. Le escribí un mensaje. Corto. Claro. Sin drama. Necesito verte. No te voy a pedir nada más. Y respondió casi de inmediato. Esa noche lloré mientras borraba el historial del celular, como si eso pudiera deshacer lo que estaba por hacer. Sabía, con cada fibra de mi cuerpo, que al cruzar esa puerta, ya nada volvería a ser lo mismo. El lugar era distinto. Más chico, más oscuro, más triste. Nada como el apartamento donde alguna vez soñamos juntos. Pero aún quedaban fantasmas, el cuadro torcido en la entrada, ese sillón gastado donde pasábamos horas viendo series, el olor suave pero constante a cigarro, el mismo que siempre odié. Me abrió la puerta con una sonrisa sin alma. Ni fría ni amable. Solo, práctica. Como si fuéramos dos personas cerrando un trámite, no el pasado. Pensé que no ibas a venir, me dijo, mirándome sin parpadear. Yo también, le respondí. Nos quedamos de pie, incómodos. No hubo abrazos,
ni emoción. Solo esa tensión rara que existe cuando dos personas se arrastran desde un lugar que ya no existe. Me ofreció vino. Le dije que no. Nos sentamos en el sillón, con una distancia medida entre los dos. Y empezamos a hablar. De cosas sin importancia al principio, el clima, su trabajo, mi nuevo corte. Palabras vacías, para no entrar en lo que realmente dolía. Pero los silencios pesaban más que todo lo que decíamos. Hasta que él fue al grano. ¿Te pasa algo? Sí, dije, sin rodeos. Me estoy muriendo. No hubo reacción exagerada. Solo bajó la cabeza, cerró los ojos, y suspiró como si esa frase le hubiera quitado algo. Lo siento, dijo, con una voz que ya no era la suya. Por eso estoy aquí, agregué. Porque no quiero irme con esta historia incompleta. Porque todavía me duele no saber por qué fue tan difícil soltarte. No tengo una respuesta, susurró. Fui un cobarde. Me escapé porque no sabía qué más hacer. Y eso fue todo. No hubo explicación mágica. Lo que vino después no fue pasión, ni consuelo. Fue una especie de acto automático, como seguir una coreografía que nuestros cuerpos ya no recordaban del todo. El cama fue lento, descoordinado, frío. Sus manos no me tocaron con deseo. Su cama no era un refugio, sino un espejo que me mostraba lo lejos que estaba de lo que alguna vez quise. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba en casa. Con mi esposo. Pensando en su olor después de la ducha, en cómo se movía medio dormido buscando mi calor, en cómo salía en pijama a comprarme chocolate cuando yo no se lo pedía. Y lo entendí. No lo necesitaba a él. Nunca lo hice. Lo que necesitaba era aceptar que ese capítulo ya se había cerrado hace mucho. Que lo perdí, sí. Pero también sobreviví a eso. Cuando terminó, me levanté sin decir palabra. Me vestí temblando. Él me miró desde la cama, con la misma expresión que me rompía antes. Nos vemos la próxima semana. Dijo con esa sonrisa sarcástica que siempre odié. No, respondí, sin mirarlo. No volverá a pasar. Yo amo a mi esposo. Esto fue un error. Salí sin esperar su reacción. El aire de la noche me pegó en la cara como un cachetazo. No sentí alivio. Ni liberación. Ni paz. Solo vacío. Un eco seco por dentro. El regreso a casa fue interminable. Como si el mundo me obligara a caminar cada paso del error que había cometido. Cada esquina me pesaba en el alma. Apenas entré, me metí en la cocina. Cociné su plato favorito, ese que solo hacía en fechas especiales. Puse la mesa, con velas, con servilletas de tela. Me até el cabello como a él le gustaba. No como disculpa, sino como confesión. Quería decirle que ya no tenía dudas. Que ya sabía dónde pertenecía. Cuando él entró y sintió el aroma, frunció el ceño. ¿Qué es esto? Una sorpresa, dije. Mi voz temblaba. Se acercó con desconfianza. Como si sospechara algo. ¿Es por eso que hablábamos? Preguntó. Decidiste no hacerlo. Y ahí supe que tenía una decisión que lo cambiaría todo, mentir o decirle la verdad. Respiré hondo. Y con una sola palabra, hice que todo se desmoronara. No. El silencio cayó como una bomba. Él se quedó inmóvil. Su rostro cambió de inmediato. ¿Cómo? Estuve con él, confesé. Pero fue una sola vez. Y regresé. Porque entendí que solo te amo a ti. No gritó. No lloró. No dijo nada. Solo tomó el plato y lo estrelló contra el piso. Eres basura, escupió. No me digas que me amas. Lo sé, lloré. Me odié todo el tiempo. Pero necesitaba entenderlo. Y ahora lo entiendo. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Dijo, sin mirarme. Que no lo hiciste por amor ni por deseo. Lo hiciste por ti. Por tu ego.
Esa noche él durmió en el sofá. Y yo me quedé en la cocina, sola, esperando que el arrepentimiento me consumiera más rápido que el cáncer. Después de eso, no volvimos a pelear. Pero tampoco volvimos a hablar. Y eso fue 1000 veces peor. La casa se volvió un silencio con paredes. Comíamos sin mirarnos. Dormíamos, o fingíamos dormir, en habitaciones diferentes. Nos cruzábamos como extraños con cuentas emocionales pendientes que ninguno tenía fuerza para pagar. Yo seguía cocinando para 2. Él dejaba su plato intacto. Yo pegaba notitas en el refrigerador. Él las tiraba sin leer. Una noche lo vi, con los ojos llenos de lágrimas, frente al lavamanos. No me vio. Y por un momento quise ir, abrazarlo, pedirle que me perdonara. Pero no lo hice. Porque ya no me correspondía tocarlo. Un día, mientras yo servía el café, con las manos temblorosas, él dejó un sobre la mesa. ¿Y esto? Léelo, dijo, sin mirarme. Eran papeles de divorcio. Me faltó el aire. Sentí que me apretaban la garganta desde dentro. Me quedé helada. Esto va en serio. Y él, por fin mirándome, dijo sin dudar. ¿Qué parte no entendiste? Podemos arreglar esto, le dije, apenas con voz. Aún estamos a tiempo. Lo que pasó fue un error. Solo uno. Él alzó la mirada. Sus ojos no estaban llorosos, sino rojos de puro cansancio. Uno. Respondió con una carcajada amarga. Esto no fue un impulso momentáneo. Lo pensaste, lo buscaste, lo preparaste. Tuviste días para detenerte. Pero fuiste hasta el final. Me estoy muriendo, le grité, quebrada. No sabía cómo despedirme de todo lo que fui. Quería entenderme antes de desaparecer. No sabía cómo hacerlo. Y decidiste hacerlo destruyéndome en el proceso, golpeó la mesa con fuerza. Di un paso atrás, no por miedo, sino porque me dio vergüenza. ¿Sabes cuántas veces pensé en buscar a alguien de mi pasado? Continuó, la voz tensa. ¿Cuántas veces pude haberlo hecho? Pero no lo hice. Porque creía que tú y yo íbamos a enfrentar esto como un equipo, sin romper lo que nos sostenía. Me quedé en silencio. Ya no había palabras que no sonaran huecas. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Dijo en voz baja, conteniéndose. Que ni siquiera intentaste protegerme. Me dijiste la verdad como si fuera algo noble. Como si esperaras que te diera las gracias por no mentirme. Yo lloraba. Y él me miraba como si no me reconociera. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Susurré. ¿Qué te devuelvo? ¿Qué te hace sentir que ganaste algo de esto? Me lo dijo sin pensarlo. Firma el divorcio. Renuncia a todo. La casa, las cuentas, cada parte de esto que alguna vez llamamos vida. ¿Y si lo hago? ¿Me dejas seguir usando el seguro médico? Pregunté con la voz hecha trizas. Asintió con frialdad. Sí. Pero si peleas por una sola cosa, te lo quito. ¿Y sabés lo que eso significa para vos? Sentí que se me abría un agujero adentro. ¿Me estás condenando? ¿A morir? No. Estoy cuidándome. De alguien que me dejó solo cuando más la necesitaba. ¿Vas a dejarme morir por esto? No. Ya estás muerta, dijo, sin pestañear. Te fuiste esa noche. Con él. Y con eso se fue la mujer que yo amaba. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Tenés hasta mañana para decidir. Y se fue. Esa noche fue puro colapso. No dormí ni un segundo. Golpeé las paredes. Lloré con rabia. Vomité. Me arranqué el pelo. Y él no salió. No me habló. No preguntó nada. A la mañana siguiente, con las manos temblorosas, firmé todo. Le dejé absolutamente todo. La casa, las cuentas, los muebles, las fotos. Le dejé el pasado.
Me quedé con lo único que podía mantenerme viva un poco más, el seguro médico. 2 semanas después, el teléfono sonó. Hay una operación experimental disponible, dijo el doctor. Las probabilidades son buenas. Podría sobrevivir. Lloré de alivio. Me reí como una loca. No lo podía creer. Por primera vez, sentí que había una posibilidad. Corrí a contarle. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún podíamos reconstruir algo. Tengo una oportunidad real, le dije. No hace falta que nos divorciemos. Podemos volver a empezar. Juro que aprendí. Por favor. Me miró sin emoción. Frío como nunca antes. ¿Y con qué pensás pagar esa operación? ¿Qué? El seguro. Ya no es tuyo. ¿Cómo que no? Dijiste que mientras no reclamara nada. Y no reclamaste. Pero ya firmaste. ¿Pensabas que si vivías ibas a volver a exigir algo? ¿Otra oportunidad? ¿Vas a dejarme morir por orgullo? No. No te voy a dejar vivir como si nada hubiera pasado. Esa noche se fue. Y esta vez no lo detuve. No porque no lo amara, sino porque ya no me quedaba fuerza para luchar por algo que se rompió para siempre. Firmé todo con la mano temblando y el corazón hecho polvo. Cada firma fue una despedida muda. A nuestra historia. A nuestra casa. A mi nombre en los papeles. Lo único que me quedó fue el seguro. Lo justo para seguir respirando. Él se quedó con todo. Hasta con el relato de lo que fuimos. La operación salió bien. Los médicos me miraban como si fuera un milagro con bata de hospital. Me dijeron que mi cuerpo había respondido como nadie esperaba. Que tenía otra oportunidad. ¿Y qué sentí? Nada. No alegría. No alivio. Solo vacío. Una ausencia gigante, donde alguna vez hubo alguien esperándome. Cuando pude volver a caminar, me dieron el alta. Fui a buscar mis cosas. Una caja me esperaba en el pasillo. Ni siquiera me la dio él. Fue su madre quien la dejó. Había una nota adentro. Cumplió su parte. No lo busques más. Me fui a vivir a un estudio prestado por una fundación. Una cama sin sábanas, una ventana sin cortinas, un microondas, y un espejo que evitaba mirar. Ahí pasé mis días. Mis noches. Mi duelo. Llorando sola. Repitiéndome que había sobrevivido, aunque no estaba segura de querer haberlo hecho. Porque lo había perdido todo. Y lo peor fue darme cuenta cuando ya no había vuelta atrás. Después de semanas sin saber nada de él, escribí una carta. No para pedirle nada. Solo para agradecerle. Sobreviví. A veces no sé si eso fue un castigo o una segunda oportunidad. Pero gracias por no dejarme morir. Eso te lo debo. Se la entregué a su madre. Días después me llamó. No la leyó, me dijo. La quemó. ¿Por qué me odia tanto? Porque cree que lo usaste. Que te quedaste hasta que ya no te fue útil. Y que cuando él quiso sanar con vos, vos ya no estabas. Quise decirle que no era así. Que nunca dejé de amarlo. Pero ya no importaba. Él había escrito su versión. Y en esa historia, yo era la villana. Un mes después, una excompañera del trabajo me mandó una foto. No estabas con él. Decía el mensaje. Lo vi cenando con esta mujer. Se lo ve tan feliz. Y ahí estaba él. Sonriendo. Con una expresión que no le veía desde hacía años. Traje nuevo. El reloj que yo le regalé. A su lado, una mujer. Más joven. Guapa. Familiar. Es su ex, me dijo mi amiga. La de antes que vos. Pensé que debería saberlo. Y entonces todo encajó. No me destruyó por traicionarlo. Me destruyó porque lo hice primero. Él también tenía una herida sin cerrar.
También tenía a alguien a quien nunca soltó del todo. Pero esperó. Se quedó. Sufrió en silencio. Y cuando yo fallé, lo usó como llave para salir limpio. Mi error fue su excusa perfecta. Hoy han pasado 5 meses desde la cirugía. Y aunque ya no tengo cáncer, no puedo decir que esté realmente bien. Duermo en un sofá cama que cruje cada vez que me muevo. Doy clases virtuales desde un rincón prestado, con una voz que ya no siento como mía. Cocino para una sola persona. Y, algunas noches, cuando me giro dormida, mi mano busca instintivamente el lado izquierdo de la cama, y solo encuentra vacío. Y pienso en él. No una vez. Todos los días. Me pregunto qué habría pasado si nunca le hubiera dicho nada. Si me quedaba callada. Si simplemente me dejaba ir sin sacudirlo. Habría seguido creyendo que fui su amor eterno. Me lloraría en cada aniversario. Iría al cementerio con flores. Contaría historias sobre lo buena que era, lo fuerte, lo valiente. Habría sido su recuerdo perfecto. Pero no me morí. Y con eso, le arranqué el consuelo de seguir idealizándome. Y por eso me odia. Y ahora lo entiendo. Sobrevivir fue la peor forma de castigo. Porque sigo aquí, pero sin nadie que me ame. Sin un hogar al que regresar. Sin una identidad que me sirva para empezar otra vez. Y algunas mañanas me despierto con un nudo en la garganta. El tipo de nudo que no se llora ni se traga. Y me repito, muy quedo. No me morí. Pero todo lo que amaba, sí. Yeah.